Bueno, Leo, un placer estar contigo aquí, ¿eh? Gracias. Un placer estar con todos ustedes. Es un placer estar también en Granada, e invitado al TAT por el periódico Ideal, tan amable siempre y que tan agradecidos estamos. Leo, estamos aquí para hablar de algo que está... ¿Ya se puede? Sí. Algo que está pasando en el mundo con las redes sociales, ¿no? Estamos viendo que las redes sociales, algo que cuando yo estaba en los 90 trabajando en Vodafone, era responsable de Internet de Vodafone, me acuerdo que decía, esto va a cambiar. Era el año 95, 96, y pensaban que estábamos locos. Éramos los residuales, los tequis. En el año 2000 se empezaron a crear empresas como nomefio.com, una que creamos, que daba toda la información de todas las empresas españolas al aire, en abierto, y ponías un nombre y sabías en qué empresa estaba vinculado. Era la democratización de la información. Ya se estaba moviendo en aquella época algo con la información muy importante, sabíamos que iba a ocurrir algo, ¿no? Pero se están moviendo conciencias, se están moviendo revoluciones, pueblos. Está cambiando el mundo. Y tan peligrosos son las herramientas, o tan esperanzadoras son esas herramientas para el cambio, como peligrosas también para la humanidad, ¿no? Y entonces se están estudiando todo desde diferentes puntos de vista. Ha habido algo que ha pasado que hemos vivido muy de cerca, tú y yo, Leo, hace nada, el 11 de julio en Cuba. El 11 de julio, mira, Leo, había un chiste que a mí me contaban de una persona que llega a Cuba. Le dice, oye, ¿y cómo estáis? Dice, no nos podemos quejar. Dice, hombre, qué sorpresa, qué alegría, qué bien. Dice, no me has entendido bien. No nos podemos quejar. El cubano no se puede quejar. Lleva 63 años sin poder siquiera hablar. Y de repente le dan una herramienta en la mano que es para charlar, quejarse, opinar, y que todo lo que haga además está multiplicado por empresas que piensan cómo utilizar esa interacción para conseguir reacciones. Me gusta, no me gusta, lo critico. Todo está multiplicado hacia algo que el cubano tenía prohibido. ¿Qué ha pasado? Que el cubano se ha expandido. Facebook en Cuba es el no va más para un porcentaje pequeño de la población, porque Internet cuesta un salario. Pero se ha expandido. ¿Y qué pasó el 11 de julio? Se dieron unas circunstancias que tú conoces muy bien. Leo es de las personas que más trabaja en el mundo por los derechos humanos en Latinoamérica, y él conoce muy bien lo que está pasando. Y el 11 de julio, de repente, unas personas salieron a la calle en una ciudad de Cuba, San Antonio de los Baños, cerca de La Habana. Eso se corrió, vieron que estaban diciendo libertad, libertad, y que estaban en la calle libremente. Eso pasó a las redes sociales, pasó a Twitter, a Facebook, a todas las redes sociales. Todos los tuiteros, tú eres tuitero, yo soy tuitero, enseguida empezamos a tuitear lo que estaba pasando, y todo eso entró en la isla, se difuminó, y se levantaron 50 ciudades. Era impensable cómo tan perfecta armonía en cuestión de 2 o 3 horas surgió de la iniciativa de una cosita en la mano y el clic. Increíble. Y estamos viendo las consecuencias de eso. Es una gran lección, Javier, una gran lección, y sobre todo para los jóvenes. La aparición de un instrumento como lo es el Twitter permite precisamente que se dé a conocer un hecho como este y que la gente se pueda unir a un evento, participar en él. Digo que es muy importante que la gente tome en consideración, y sobre todo los jóvenes, que el Twitter
o cualquiera otra de los instrumentos similares, no son una sustitución de la acción. No son. La acción es necesaria. Lo que es un instrumento que facilita la comunicación. Es como decir que en siglos pasados la aparición de la imprenta facilitaba la lectura de las ideas, la difusión de las ideas. Claro, pero se necesitaba el escritor en primer lugar y en segundo lugar el lector. Si no, la imprenta hubiese muerto sin ninguna consecuencia. Me refiero a esto porque el Twitter aquí demostró que es importantísimo tener el instrumento. Como bien lo decía Javier, los regímenes totalitarios bien saben de esto y impiden a veces el uso, cortando las comunicaciones, cortando la electricidad o incluso utilizando el instrumento para engañar. Doy un ejemplo. Hace unos años formé un grupo para hacer seguimiento de esto que se llama el análisis del Big Data en Madrid, pero para hacer el seguimiento de Venezuela. Considero que era algo que no se estaba haciendo y hoy en día ya hay mucha gente haciéndolo. Estoy hablando de hace unos 5 o 6 años. Para sorpresa de nosotros, nos encontramos que en un día se podían generar, como lo vimos, hasta 40.000 mensajes originados en una sola dirección. Claro, muy disfrazados, nunca es el mismo, etc. Pero ¿quién estaba haciendo esto? Pues lógicamente el régimen. ¿Y con qué fin? Con el fin de engañar. Y así como en el caso de Cuba, cuando la gente comenzó a ver, hay gente protestando. De nuevo, hay que ver cómo se transmitió. También estoy seguro que cuando se dieron cuenta empezaron a cortar. Javier lo sabe muy bien. Cortaron las comunicaciones, pero también empezaron a mandar mensajes engañosos. Digo, la comunicación es muy importante, pero no es el sustituto. Las ideas, la defensa de las ideas, el compromiso por la libertad, por los derechos humanos, es necesario. Lo que es estar siempre alerta para la aparición de instrumentos como es este, para utilizarlo y no dejarse engañar. O sea, utilizarlo para el bien y no permitir que se utilice para el mal. Gracias, Javier, por haber recordado lo que pasó en Cuba. En Cuba nos dieron a conocer incluso canciones, como de la noche a la mañana. Una canción se transformó en prácticamente la canción más cantada en toda América, Iberoamérica, incluso España. Fue gracias a este instrumento. Pero no era porque necesariamente teníamos el instrumento, sino porque la canción era buena y el mensaje gustaba. No es un sustituto. No hay que dormir en los laureles, como dicen. Tenemos el instrumento, hay que utilizarlo. Hay que utilizarlo para defender, y eso es un compromiso que deben de tener los jóvenes, precisamente. Si se tiene el instrumento, si se tiene el cañón, hay que dispararlo, pero hay que dispararlo haciendo el blanco donde se debe hacer, en la defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplo, señor Vivanco, que ustedes lo oyeron ayer. No se puede perder la ocasión, porque la violación de derechos humanos se da en todas partes del mundo constantemente, aún en las democracias que pensábamos antes era lo más perfecto. La democracia necesita fundamentalmente un actor, el ciudadano. El ciudadano tiene que proteger sus libertades. Y el ciudadano, para proteger sus libertades, tiene que echar mano de todos los instrumentos. Y el instrumento que nos ofrece hoy Twitter es una maravilla. Yo voy a dejar que Javier explique un poco las razones por qué la gente salió a las calles en La Habana.
¿Por qué salieron a las calles en 40 ciudades de Cuba? No salieron porque apareció un Twitter diciendo que salieran a la calle. No, no nos engañemos. Salieron porque había una justificación para hacerlo. Ahora Javier nos explicará. Pero quiero decir que lo más curioso es que cuando la gente dice, esto pasó porque se comunicaron, esto pasó, no señor, no pasa porque se comuniquen, no pasa porque tienen la ocasión de pasar un tuit, pasa porque la gente sentía una necesidad de expresarse. Y lo que tenemos a través del Twitter es precisamente la facilidad para hacerlo. Pero no sustituyó el salir a la calle. La calle era necesaria también, Javier. Muy bonito. Pues efectivamente, la gente sale a la calle no porque hubiera un mensaje, es al revés. Lo que estaba ocurriendo fue el driver, el motor de los mensajes. En este caso, la realidad, desde luego, fue la que motivó todo. Llevaban 2 años, los cubanos llevan 63 años sin libertad. Los cubanos no pueden salir de la isla porque tienen pena de cárcel. Si salir de su isla, no entrar sin el visado, no, salir de tu isla está penado con la cárcel. Dejar el trabajo en una empresa en el extranjero, en Cuba, está penado con hasta 8 años de cárcel. En Cuba, tú lo sabes, el comportamiento observado contrario a la moral socialista, sin haber cometido jamás un solo delito, está penado con 4 años de cárcel. El pensamiento tiene que ser monolítico hacia lo que unos señores quieren que piensen. La Constitución dice que es irreversible. El pensamiento, el sistema socialista es irreversible y el sistema comunista que está definido en la Constitución no está definido. Se menciona, es la fuerza superior, la que rige todo el Estado, todas las instituciones, pero solo la menciona una vez y no vuelve a definirla. El sistema, el Partido Comunista, que no es ni comunista ni tiene ideología detrás, está detrás de todo. Y esto los cubanos lo han vivido 63 años. Durante mucho tiempo ha habido una masa de cubanos que ha luchado mucho por unos ideales que nacieron con un espíritu y con una justificación, ¿no? Se estaba luchando contra otro tipo de dictaduras en Latinoamérica. Pero claro, son 63 años decepcionados. ¿Qué ha pasado en los últimos 2 años? Promesas increíbles, pobreza cada vez superior, gestión de la economía hasta el punto de decirle al ciudadano un día que todos los ahorros, que se eliminaba la moneda intermedia, entonces ahora todos los ahorros que tienes te los damos no en dólares, que es como los ganaste, sino te los damos en pesos y te lo cambiamos a la mitad de lo que vale el dólar en el mercado. Entonces nos vamos a quedar con la mitad de todo tu dinero, a todos los ciudadanos, con todo el dinero de todos los ciudadanos en el banco directamente, sin necesidad. No había en ese momento una necesidad, una inflación que dijeras, no, es que los bancos no tenían. No, lo han hecho así. Claro, el ciudadano empezó a cansarse, no. Ya el vaso se estaba rebosando. Pero además pasó una cosa en Cuba. En Cuba se publicitó, estamos libres de COVID, somos el paraíso libre de COVID. Y en Cuba estaba creciendo el COVID a lo bestia, hasta un momento determinado, en mayo y en junio, que había cientos de muertos y decían que había decenas de muertos. Y todo el mundo estaba viendo los cientos de muertos, porque si en mi pueblo hay decenas, ¿cómo van a decir que en todo el país hay decenas? Y estaban sufriendo tragedias, les hacinaban a los enfermos de COVID en salas. Bueno, pues además de todo esto que estaba ocurriendo, trágico en el aspecto económico, trágico en el aspecto de salud, trágico en el aspecto de alimentación y bienes y servicios, además de todo eso,
una represión sobre todo el mundo del pensamiento y la libertad de expresión, los artistas, que además publicitaron por televisión sin ningún recato, y además los artistas se rebelaron con un lema, que eso fue la ontología que ya puso la guinda. Frente a patria o muerte, es decir, frente a cuando el maltratador le dice a la mujer o yo o la muerte, el maltratador de una mujer maltratada le dice o yo o la muerte. Eso es lo que le dice el gobierno cubano al pueblo. Bueno, pues frente a eso salió el arte y encontró la solución. Patria y vida. Y vida. Las dos cosas las quiero. No quiero que me hagas elegir entre morir o seguir tus pasos. Y claro, eso no es político. Eso es una ontología que a todo el mundo unió. ¿Y sabéis lo que salieron diciendo en San Antonio de los Baños? Libertad, patria y vida. Libertad, patria y vida. Así que lo que ha pasado con todo el movimiento, redes sociales, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera, Instagram también, porque también está en Cuba, también corre Instagram, ha sido consecuencia de una necesidad vital acumulada a 63 años y reventada a través de una ontología que se dice patria y vida. Una canción que hablaba Leopoldo, que es bella. Es bella. Yo lloré cuando la escuché la primera vez. Y cuéntame, Leopoldo, esto que está ocurriendo con las redes sociales, tú lo estás viendo, tú estás muy relacionado con todas las acciones de derechos humanos en el Parlamento Europeo, en Venezuela y Nicaragua. ¿Cómo notas los movimientos en esos países y la represión gubernamental con respecto a este instrumento que son las redes sociales? Bueno, precisamente las redes sociales son la gran defensa que tiene el ciudadano hoy en día. Y también, precisamente porque así lo entienden los regímenes totalitarios, lo tratan de controlar. Hemos visto, tanto en Cuba, más recientemente ahora en Nicaragua, cómo se legisla para regular, controlar el mensaje, además del instrumento, y se les aplica penas precisamente porque, como es el caso de Venezuela, hay una legislación que se llama leyes en contra del odio, el estímulo del odio, que se pueden utilizar porque cualquiera puede pasar un mensaje que con mala intención se podría interpretar como un mensaje generador de odio. Hay, obviamente, mensajes que estimulan el odio, estimulan la violencia, pero cuando los regímenes tienen legislación que les ampara, lo utilizan precisamente para silenciar a las personas o a los grupos que les interesa, interpretándolo con la intención precisamente de acallar. Es muy difícil, probablemente para la audiencia que vive en libertad, entender cómo se puede vivir en un país donde solamente hay un medio de información. O sea, o no hay periódicos o hay un periódico. O no hay televisión o hay una estación de televisión, un canal de televisión. O no hay radio o hay un radio único. Esto ciertamente para un español es difícil entenderlo. Como decía mi hijo cuando salió de la cárcel, que él conoció verdaderamente el significado de libertad cuando estuvo libre. Libre después de haber pasado casi 4 años en celdas que no medían más de 2x2, 2,5x2. Hasta que tú no pierdes
ese don, esa maravilla que nos dio el Creador, que es la libertad, porque el hombre es el único ser que tiene libertad, es decir, que puede ejercer su voluntad. Hasta que tú no lo pierdes, tú no entiendes lo que es el valor de la libertad. Totalmente. Así es. Y no solamente ejercen, Leo, la censura a través de legislaciones, malversando las palabras, utilizando eufemismos como la ciberseguridad, de la que habló ayer el señor Vivanco, o la incitación al odio, o la moral y las malas costumbres. Todos esos eufemismos y esas mentiras sirven también para callar. Pero luego hay otra fórmula que vimos el 11 de julio. Imaginaos esto, el 11 de julio salen en decenas de ciudades en toda Cuba, prácticamente simultáneo, como os he contado, al cabo de unas horas estaban todas ellas levantadas en la calle, salen decenas de miles de personas a la calle. ¿Qué creéis que pasó? ¿Qué creéis que fue la clave estratégica del gobierno para reprimir todo aquello? ¿Cuál fue el primer paso? Os vais a sorprender. Acabar con Twitter, acabar con Facebook, acabar con Instagram, acabar con Internet. Cortaron Internet en toda la isla. En toda la isla. Hicieron un apagón de Internet global. Y dejaron a todos incomunicados. ¿Cuál fue el siguiente paso? Llevaron a brigadas de respuesta rápida, vestidas de paramilitares, que la conocemos muy bien porque es la misma metodología que se utiliza en Venezuela, con bates de béisbol a los manifestantes a entrarles a palos. Bates de béisbol, cabillas, algunas de hierro, otras la mayoría de madera. Llegaban en autobuses cargados con las cabillas. Vamos a darles. ¿Pero por qué cortaron Internet? Porque Internet era la ventana del mundo y no podía verse eso. Para poder ejercer la represión, hicieron eso. Entonces, la importancia que tiene esta herramienta, ¿no? O sea, lo primero que hace el dictador es dice, voy a apagar las luces. ¿Y cuáles son las luces? Es Twitter, es Facebook, es Instagram, son las redes sociales, las luces. Qué importancia, ¿no? Bueno, yo creo que lo que estás resaltando, Javier, es precisamente cómo un instrumento potencia al individuo. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Que cada una de esas personas podía ser testigo de lo que estaba sucediendo ante los ojos del mundo. Una pequeña fotografía con una cámara de teléfono que era lanzada por rutas como el Twitter, podía decirle al mundo, mire, aquí sí hay represión. Estos señores que vienen, como bien lo decía Javier y lo describió perfectamente, vestidos de paisanos, sí, vestidos de paisanos, no quiere decir que sean menos organizados que la fuerza de seguridad cualquiera, con un bate o con una cabilla y golpeando brutalmente a los manifestantes. Eso era un espectáculo que el régimen no quería que se conociera o no quiere que se conozca en el mundo. Y transformó, precisamente por tener un instrumento tan poderoso como las redes sociales, el Twitter, en una pequeña fotografía y dicho por alguien que está participando. No es que hay un dron sacando fotografías, no, es alguien que está recibiendo los golpes o los gases lacrimógenos y que le está diciendo, mire, esto es lo que está sucediendo. Eso es la maravilla, pero insisto que es la maravilla para poder transmitir 150 caracteres, 200 caracteres, no sustituye la voluntad del individuo de luchar por los derechos humanos, porque poco a poco los derechos humanos son
erosionados en distintas formas. Y cada uno de nosotros a veces siente dónde está esa erosión. Bueno, utilicen un instrumento como este para transmitirlo. No hay que esperar al caos total para decir aquí se perdieron las libertades o los derechos. Mire, yo les confieso que yo no creía en Twitter, no creía en estas redes sociales. Era una persona que quería vivir su vida privada, bastante privada, tranquila. Cuando sucedió, pues, un hecho que nos cambió la vida a la familia, que fue cuando llevaron a prisión a mi hijo Leopoldo por actividad política, pacífica, por cierto. Y vi un programa de televisión donde el encuestador le pregunta a la presidenta de un partido político importante de oposición que qué programa tenían o qué plan tenían para liberar a Leopoldo. Y la señora contestó, no, ninguno, porque después de todo, él se entregó. Eso, podrán entender, hizo que hirviera la sangre y yo definitivamente dije, esta señora cómo puede atreverse a decir una barbaridad como esta, siendo ella la presidenta, la representante de un partido, el partido más importante en la oposición en ese momento y sigue siendo el más grande, el partido tradicional. Lo voy a decir porque, aunque no signifique mucho para ustedes, el Partido Acción Democrática, fundado por un gran hombre, un gran demócrata, Rómulo Betancourt, en los años 40. Pues esta señora, presidenta, de lo mejor, mayor que yo, con menos idea de lo que podía tener, consecuencias que podían tener sus palabras por la falta de difusión, pues lo dijo. Y yo pregunté inmediatamente en la reunión que estaba, dice, ¿cómo le contesto? Y alguien me dijo, ponle un Twitter. Yo, ¿qué? Ponle un Twitter. Bueno, lógicamente, me afilié al Twitter desde ese día. Hoy en día tengo muchísimos seguidores y me di cuenta de la importancia, porque uno puede tener todas las ideas del mundo, toda la voluntad del mundo, pero si no tiene el canal para comunicarla, no vale nada. Bueno, ese día puse mi Twitter, mi primer Twitter, y para sorpresa mía, no había pasado un mes y ya tenía miles de seguidores y miles de personas que reclaman una posición mía. ¿Qué opinas sobre tal cosa? Y tengo que contestarlo. Y más ahora, pues que soy un servidor público representando voluntades. La gente espera de mí reacciones ante situaciones. Bueno, eso es el instrumento que tenemos con el Twitter. Esa es la maravilla que tenemos con el Twitter, que se puede, y repito, que se puede utilizar muchísimo, pero muchísimo más que lo que a veces pensamos. Y doy otro ejemplo. Como dije antes, cuando me interesé pues, en formar un grupo para hacer análisis de Big Data con finalidad política, por supuesto, me entrevisté con un profesor de MIT en Boston que llevaba estos temas y él, junto con un colega de Harvard, hacen esto en China, en la China popular, la China comunista. Y me comentó algo que me llamó la atención. Dice, mire, en China, obviamente el gobierno chino, el gobierno comunista, hace mucho análisis de los mensajes sociales, de los Twitter, las redes sociales. Y si ellos determinan que en una población X hay muchas quejas sobre el equivalente al alcalde local, como allá no hay problemas de elecciones ni nada, sino quitan al alcalde impopular y ponen a otro. Es decir, en cierta forma,
lo que me estaba explicando es prácticamente un sistema de votación. Claro, sin controles, etcétera. Es decir, no estoy diciendo que una cosa puede sustituir a la otra, pero lo que me estaban explicando algo que para mí era nuevo y que para mí me abría una visión de cómo se puede potenciar el uso de los mensajes sociales. Porque analizando, tú puedes decir, mire, este alcalde es popular, lo refiero al alcalde por seguir el ejemplo, este alcalde es muy popular y mire todo el análisis que se ha hecho del Big Data. O lo contrario, mire, aquí se están quejando y alguna razón tendrán muchos de sus ciudadanos porque o no está el bacheo de las calles apropiado, la limpieza de las calles o la seguridad o lo que sea, y se puede llevar al instrumento incluso pues a interpretarlo como una revocatoria. En todo caso, es un instrumento que permite interpretar la voluntad de los ciudadanos. Y esto es lo que pasó en Cuba, que cuando la gente se dio cuenta que habían otros dispuestos a manifestar su inconformidad con una situación, ya que no hay, como dije antes, no hay periódicos, no hay televisión, no hay entrevistas que ustedes están todos acostumbrados y que les llamará la atención porque afortunadamente aquí no hay esas limitaciones, pues entonces se dieron cuenta que el no estar solo les permitía acompañar a los demás en la protesta. Eso es el valor de la comunicación, eso es la fortaleza. Pero hay algo que hay que tener siempre en cuenta. Para que tenga el valor que queremos, tiene que tener un elemento insustituible: libertad. Libertad. Libertad para el que pone el mensaje, libertad para transmitirlo, libertad para el que lo lee y, por supuesto, libertad para accionar de acuerdo a su lectura. Eso es, lamentablemente, podremos tener todos los títulos del mundo, pero si no tienen libertad, poco podemos hacer con ellos. Y luego otra cosa indispensable, Leo, que falta en la cadena. Si todos los cubanos que hubieran visto esos tweets hubieran simplemente retuiteado, no hubiera habido 11J. Hay que salir a veces a las calles, hay que moverse. La solidaridad, la acción humanitaria, la acción política, la acción social, no es un clic. El que quiere sustituir la acción social, política, humanitaria con un clic, se está engañando a sí mismo y le está haciendo un flaco favor al resto de los seres humanos. A veces el clic es las piernas, a veces el clic es el bolsillo, a veces el clic es la organización, el aportar, el ayudar a la sociedad, ¿no? Y entonces las redes son, como tú has dicho, el canal. Estamos ante una herramienta que está levantando conciencias en el mundo y está despertando también a los dictadores para utilizar esta herramienta en contra de los seres humanos también. Tenemos que estar muy atentos. Ahora te estaba comentando contigo sobre las iniciativas legislativas. Sobre todo los estados están ahora preparándose para lo malo, ¿no? Pero también hay que fomentar lo bueno, hay que entrar en todo esto y llegará. Dios quiera que sepamos utilizar bien estas herramientas, porque pueden traer mucha democracia y mucha paz, mucha libertad, pero también pueden generar mucha distorsión, ¿verdad? Sí, yo creo que hasta ahora las preocupaciones de los estados, los legisladores en los distintos estados, particularmente en la Unión Europea y igual en América, en Estados Unidos, hasta ahora la preocupación ha sido más preventiva, es decir, cómo poder detectar y controlar pues, las acciones que perturban los instrumentos, es decir, la criminalización, es decir,
Hemos visto acciones que a veces no son fáciles de entender, como por ejemplo la decisión de una compañía en prohibirle a un cliente, como es el caso del expresidente Trump, poner sus mensajes en las redes, porque determinaron pues, que eran mensajes incitadores a la violencia, al odio, etc. Muchos de sus conciudadanos piensan que eso ha coartado la libertad de ellos, porque ellos quieren oír a esa persona y creen que no lo está incitando ni al odio ni a la violencia, sino que está expresando un punto de vista con el cual ellos comulgan. Bueno, afortunadamente para los conciudadanos del señor Trump, el señor Trump ha anunciado casualmente hace un par de días y ayer que va a crear él su propio instrumento. Entonces él va a lanzar sus mensajes, nadie le va a prohibir y por supuesto quienes lo quieran oír tampoco tendrán prohibición de oírlo. Me refería a esto porque la legislación hasta ahora se ha enfocado más en prevención, en evitar pues, que el uso de los instrumentos cause daños por perversiones y no estamos haciendo, creo, lo suficiente para educar, promover el uso y potenciar el uso de los instrumentos. Y digo esto a nivel de legislatura. Por ejemplo, podríamos pensar, así como nadie duda, que enseñar otro lenguaje en las escuelas públicas y privadas, pero es decir, en los programas educativos de las naciones, debe incluir al menos un otro idioma. Muchos dan por sentado que es el inglés, pero hay otros que piensan otros idiomas, pero igual. Pero pensaríamos igual si nos dijeran, es necesario aprender a la utilización de instrumentos como las redes sociales como una materia obligatoria, desde el punto de vista no solamente del potencial que tiene el instrumento, sino la ética que involucra el uso del instrumento. Yo creo que es algo que debería abrirse al pensamiento de los legisladores y particularmente a aquellos que les preocupa la rama de formación, educación. Porque yo creo, y lo hemos visto, yo lo veo con mis nietos, lo que era para mí leer un libro, un cómic, que la mayoría de los que nos están oyendo ni idea tienen cuando le digo que lo que es un cómic. Un cómic era un librito, un cuadernito que traía dibujitos, caricaturas y diálogos, y uno leía un cuento, una historia. Y habían personajes como el hombre araña, el fantasma, el llanero solitario, sí. Y eran nuestros héroes. Dick Tracy, que luego lo sustituyó James Bond, pero lo leíamos. Para nosotros, si no sabías leer, no podías disfrutar el instrumento. Bueno, hoy mis nietos no tienen cómics, no lo necesitan, andan con un pad o se pegan detrás de un ordenador y pasan horas y juegan. Ya no hay historia. Es decir, hay un cambio cultural. Hay un cambio cultural total en la utilización. Todos ellos saben lo que es un Twitter. Yo vine a saber después de los 60 años lo que era un Twitter, como lo dije antes. Ellos nacieron ya usando el Twitter. Se comunican, organizan sus eventos de acuerdo a lo que dicen los Twitter. Esto es bueno, no es bueno. Cambian su moda, cambian sus costumbres, cambian sus comidas por el uso de estos instrumentos. Bueno, yo sí creo que debemos de pensar en la formación de los jóvenes, de los niños, en la utilización de estos instrumentos, porque el no hacerlo permitirá pues, que los abusos se den con mayor frecuencia en el futuro.
Y siguiendo en esa línea, que me parece fundamental, no solamente enseñar al uso en aquellos países donde el uso es posible, sino facilitar por todos los medios que en aquellos países donde no tienen un acceso adecuado a Internet, lo tengan. Es decir, empezar a considerar que la capacidad, dotar al ser humano de estas herramientas de comunicación, empieza a ser un derecho inalienable de la persona para desarrollarse en el entorno moderno y en el entorno social, y que el impedir esto es algo que están haciendo la mayoría de las dictaduras. Todas coinciden en cómo controlamos que la persona, a través de esto, no pueda decir lo que siente, lo que piensa, ya sea por las amenazas, por las legislaciones o por los filtrados técnicos. Tú sabes que en Cuba, si tú envías un mensaje corto por SMS que diga Libertad, Archipiélago 15N, el mensaje no llega. O sea, hay un sistema de filtrado de los SMS que pasa por una maquinita que pim, 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 troncha los mensajes que parece que tienen palabras feas. Aquellos que son sospechosos, esto no lo saben, en La Habana hay una sala de personas que los mensajes sospechosos los van viendo muy rápido, y entonces los mensajes con palabras sospechosas tardan 20 minutos en llegar. Y si tu mensaje pasa rápido, es que dice viva Fidel, por lo menos. Bueno, pues tendría que haber también. El ser humano necesitamos protegerle para que tenga su extensión en las redes sociales. Necesita protección. A veces, a lo mejor, tenemos que considerar cómo hacer llegar Internet a esos países donde estos que no quieren que seamos libres les impiden tener Internet, ¿no? Sí, yo creo que eso es muy importante y particularmente en sitios como Cuba o como Nicaragua, como Venezuela. No solamente es que desde adentro nos puedan informar a los que estamos fuera lo que está pasando con veracidad, sino los que están adentro tienen que tener, porque en cierta forma los que están adentro es como que si estuvieran en una gran prisión. Y para un prisionero es muy importante saber que no está solo, que afuera todavía hay alguien preocupándose por él. Para esas poblaciones, esos países, es muy importante saber que hay gente preocupada por ellos, preocupada por su futuro, por su salud, por su educación, por su libertad. Eso es muy importante. Entonces, yo creo, Javier, eso es lo que acaba de decir, realmente es fundamental. ¿Cómo asegurarnos que esto sea un canal de comunicaciones en las dos rutas? Que oigamos nosotros a los pueblos como Cuba, pero que los cubanos nos oigan a nosotros también, a cada uno de nosotros. Todos los que queremos que los pueblos vivan en libertad, tenemos que manifestárselo a ellos. Yo sé que es importante para las personas que están en un proceso tan difícil, porque en estos países, créanlo o no, la gente no sabe cuánta gente está enferma, cuánta gente está vacunada, cuánta gente está atendida, así como nosotros pasamos días, semanas, meses, oyendo todos los días una estadística. Hoy se enfermaron tantas personas, hoy entraron en la UCI tantas personas, hoy fallecieron tantas personas, hoy se vacunaron tantas personas. Esto no sucede en esos regímenes. Y si sucede, lamentablemente nadie lo cree. Nadie lo cree porque las cifras son absolutamente falsas. Correcto. Bueno, pues Leo, con este mensaje de que hay que proteger este bien, que es la capacidad de opinar y compartir tus opiniones con los demás,
de trasladar acontecimientos, de trasladar fotografías, de trasladar vídeos, de trasladar sensaciones, de trasladar noticias, de leer y transmitir noticias veraces y, sobre todo, libremente elegidas. Pues yo creo que podemos dar por concluido esta charla y dar paso a la siguiente parte de nuestro querido TAT, con nuestro querido Iñaki. Gracias. Muchas gracias a los dos. Es fundamental y no se nos tiene que olvidar lo que hemos estado escuchando. Debemos tomar conciencia y para eso también está el TAT Granada, para tomar conciencia.